Bueno, hermanos, voy a lanzaros para comenzar alguna pregunta. Me gustaría que contestáis en alto, de forma concisa y sin volvernos locos. Por ejemplo, ¿qué marca la diferencia en aquel que gana MasterChef? ¿Vale? ¿Que cocina mejor? Vale, pero ¿qué hace él para ganar? Es decir, ¿por qué gana? Porque se esfuerza, porque hace méritos. Por lo general, como es MasterChef, pues cocinará medianamente bien, estará bueno lo que hace, ¿no? Tiene constancia, la trayectoria que lleva, ¿vale? Efectivamente. ¿Está soltero? Bueno, no sé si eso tiene que ver, pero podría ser, podría ser. Vale. Y si nos vamos al programa de Tu cara me suena, ¿sabéis lo que es, no? ¿No? Ah, vale. Es un programa donde, yo ahora ya no lo veo normalmente, pero sé lo que es, donde famosos imitan a otros famosos cantantes normalmente, ¿vale? Entonces tienen que no solo cantar, sino imitar a aquel que lo hizo en su momento, ¿vale? Entonces, bueno, pero parece, ahí entiendo que algo de saber cantar o moverte en un escenario debería de valer también, ¿no? Todo lleva un esfuerzo, efectivamente, ya sea una cosa u otra. Vale, y si nos vamos al deporte, ¿qué tienen los grandes campeones del deporte que todos conocemos? No sé, Rafa Nadal, Fernando Alonso, Michael Jordan, Messi, Cristiano Ronaldo, ¿qué tienen? Disciplina, sacrificio, constancia. Vale, acordaos de estas cosas que las habéis dicho vosotros. Vale, y ahora os voy a hacer una última pregunta y esta ya no me la tenéis que responder. Esta ya la pensamos. Aquí en la iglesia, entre los que aquí estamos, ¿qué hace que marquemos la diferencia en nuestro servicio a Dios? ¿Qué marca la diferencia en nosotros cuando estamos sirviendo a Dios? Vale, pero guardároslo para vosotros. Es decir, cuando servimos a Dios en la iglesia, hermanos, ¿somos diferenciales o, como diría un compañero mío de trabajo, llaneamos? Es decir, nos dejamos llevar sin más. Venimos, hacemos lo que toque, pero lo justo y ya, y me voy a casa. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo habéis pensado recientemente? Mira, pues, hoy lo vamos a pensar. Y para tratar este tema, hermanos, voy a usar un texto de la palabra que es muy conocido por todos y que, si os digo la verdad, no me lo había planteado nunca para hablar sobre esto. Pero bueno, creo que así me ha guiado el Espíritu y entonces espero haberlo entendido bien y sobre todo transmitiroslo bien a vosotros. El pasaje en cuestión es 1 de Samuel 17. Yo creo que todos sabéis que 1 Samuel 17 nos habla de David y Goliat. ¿Vale? Una historia que nadie conoce, ¿verdad que no? Podéis irlo buscando si queréis. Ahora todavía no vamos a leerlo, pero para que ya lo tengáis ahí. En este capítulo, hermanos, para que nos vayamos situando un poquito, vemos que el pueblo filisteo estaba en guerra con el pueblo de Israel. No era la primera vez, ya llevaban bastante tiempo en la que estaban en guerra, en lo que conoceríamos como las guerras filisteas. Y digamos que quizá fue el enemigo principal que tuvo Saúl durante su reinado, durante su tiempo como rey de Israel. Ya habían tenido varios enfrentamientos, los filisteos ya se habían llevado el arca, luego Israel lo recuperó, luego volvieron a luchar y ahí fue cuando Saúl se impacientó y acabó ofreciendo un sacrificio que no le tocaba a él, sino a Samuel. Dios lo había desechado y Dios había ungido a David. Entonces fue una época donde la guerra entre ambos pueblos era constante. Y esto nos puede ayudar a entender el por qué en esta ocasión los filisteos usan, digamos, una táctica diferente a la hora de ir a luchar contra Israel. Esta vez no iba a ser una guerra convencional de todos contra todos, sino que usaron la táctica del campeón. Es decir, yo elijo a alguien de mi pueblo que va a salir y alguien de tu pueblo tiene que salir a enfrentarse con él. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 17, del 1 al 11, que no vamos a leer, ahí nos presentan un poquito quién es Goliat. Y
La Biblia, tal y como nos lo presenta, podemos entender que Goliat era algo parecido a un gigante, porque nos dice que medía 3 metros de alto. Yo no sé vosotros, yo no conozco a nadie que mida tanto. Yo creo que el jugador de baloncesto más alto que he oído son 2,20 y tantos, pero 3 metros yo no he visto nunca a nadie que mida, ¿no? Con lo cual podríamos considerarlo un gigante, o lo que en nuestra cabeza podemos entender como un gigante, ¿no? Y además entendemos que era grande, porque nos dice que llevaba puesta una armadura que pesaba 55 kilos, nada más y nada menos. Eso son como coger 11 sacos de patatas de 5 kilos. Cuando vamos a la compra y cogemos un saquito, bueno, pues un saco pesa. Imaginad llevar 11 a la vez y llevarlo puesto. O sea que nos da a entender que Goliat debía de ser un tío grande, ¿vale? Y por si fuera poco, bueno, ya a esa armadura hay que juntarle las botas, la jabalina, la espada. O sea que no llevaba solo eso, llevaba más cosas que pesaban. El casco. Y por si fuera poco, por si le hiciera falta, también llevaba un escudero. Un tío, no sé si alguien tan grande necesita un escudero, pero él lo llevaba también, porque no le faltara. Y entonces así se presenta Goliat, ese gran Goliat, que se presenta delante del pueblo de Israel y les lanza un desafío. Elegir a uno de los vuestros para que se enfrente a mí. El pueblo del campeón que pierda será esclavo del pueblo del campeón que gane. Ese es el desafío, y ahí quedaba planteado. Y en el versículo 11 se nos dice: cuando Saúl y los israelitas oyeron las palabras de aquel filisteo, quedaron desconcertados y llenos de miedo. En la versión BLB incluso dice: se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Lo cual, hermanos, yo creo que es una reacción natural, ¿no? Ante lo que se les había planteado delante, parece una reacción normal que tuvieran miedo en ese momento. Y ahí es donde entra nuestro personaje principal, que es David. Porque a partir del versículo 12, que es lo que ahora vamos a leer, se nos presenta a este David. Y diréis, vale, pero no es la primera vez que David sale en la Biblia, es verdad, porque en el capítulo 16 ya se nos había hablado de David, porque en ese capítulo vemos cómo Samuel, por orden de Dios, unge a David como nuevo rey de Israel. Pero leyendo un poco, hay gente que incluso considera que este pasaje de David y Goliat podía haber pasado antes incluso que lo que nos cuenta en el capítulo 16. Pero bueno, fuese como fuese, lo que es cierto es que a partir del versículo 12 vemos cómo se nos presenta a David, que es el personaje principal de esta historia. Entonces vamos a leer, hermanos, desde el versículo 12 hasta el versículo 54. Yo sé que es un poquito largo, pero creo que merece la pena leerlo completo. Ya lo tenéis, ¿verdad? Pues dice así: David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos y que en tiempos de Saúl era ya un anciano entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Los nombres de los 3 eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Samá el tercero. David era el más pequeño. Como los 3 mayores se habían ido con Saúl, David iba ocasionalmente donde Saúl, pero volvía, para cuidar del rebaño de su padre en Belén. Durante 40 días el filisteo se acercó desafiante mañana y tarde. Jesé dijo a su hijo David: toma esta medida de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévalos rápido al campamento. Lleva también estos 10 quesos al capitán de su unidad. Interésate por la salud de tus hermanos y vuelve con alguna señal. Están con Saúl y los israelitas en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó, dejó el rebaño al cuidado de un pastor, cargó las provisiones y se marchó, como le había mandado su padre. Cuando llegó al campo de batalla, el ejército salía a tomar posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos tomaron posiciones frente a frente. David dejó la carga que llevaba el cuidado del encargado de intendencia, corrió hacia la formación y se interesó por la salud de sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, aquel campeón filisteo llamado Goliat de Gat salió de las filas filisteas y volvió a repetir las consabidas palabras. Y David lo oyó. Cuando vieron a aquel hombre, todos los israelitas huyeron de su presencia, llenos de miedo. Un israelita dijo: ¿habéis visto a ese hombre que se adelanta? Viene a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey lo colmará de riquezas, le entregará a su hija y eximirá de impuestos a su familia. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él:
¿qué se le dará a quien venza a ese filisteo y limpie la deshonra de Israel? ¿Y quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios vivo? La gente le repitió lo mismo de antes sobre la recompensa que recibiría el que lo venciese. Su hermano mayor, Eliab, oyó a David hablar con los soldados y, encolerizado contra él, le dijo: ¿A qué has venido? ¿A quién le has dejado el pequeño rebaño en el desierto? Ya conozco tu insolencia y tus artimañas, pues solo has venido para ver la batalla. David le respondió: ¿pero qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando. Se alejó de su hermano y, acercándose a otro, le hizo la misma pregunta. Y la gente volvió a responderle como antes. Al oír lo que decía David, fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desmoralice por su culpa. Este siervo tuyo irá a luchar contra ese filisteo. Saúl le respondió: tú no puedes ir a enfrentarte con ese filisteo, pues tú no eres más que un muchacho y él es todo un guerrero desde su mocedad. Pero David le replicó: este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre, y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se la quitaba de la boca. Y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza y lo golpeaba hasta matarlo. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes del Dios vivo. Y añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará del poder de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda, y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su armadura, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. Luego David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no estaba entrenado. Entonces le dijo a Saúl: no puedo moverme con esto, porque no estoy entrenado. Se quitó pues todo aquello de encima, agarró su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en los bolsillos de su zurrón de pastor, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo, precedido de su escudero, se iba acercando poco a poco a David. El filisteo miró, cuando vio a David, le menospreció, pues no era más que un muchacho de piel sonrosada y bien parecido. El filisteo le dijo a David: ¿acaso me tomas por un perro y vienes a atacarme con un palo? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te arrancaré la cabeza. Y hoy mismo echaré tu cadáver y los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá todo el mundo que Israel tiene un Dios. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin espadas ni lanzas, pues esta es la guerra del Señor y Él los entregará en nuestro poder. Entonces el filisteo se puso en marcha para acercarse a David. Este por su parte salió corriendo velozmente a su encuentro, echó mano a su zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda y le pegó en la frente al filisteo. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces al suelo. Y así con la honda y la piedra David venció al filisteo. Lo golpeó y lo mató sin empuñar espada. Luego echó a correr y se detuvo junto al filisteo, agarró su espada, la desenvainó, lo remató y le cortó con ella la cabeza. Vieron los filisteos que su campeón había muerto y salieron huyendo. Entonces los soldados de Israel y Judá lanzaron el grito de guerra y salieron en persecución de los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y el camino que va desde Saharín hasta Gat y Ecrón quedó sembrado de cadáveres filisteos. Cuando dejaron de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron a saquear su campamento. En cuanto a David, tomó la cabeza del filisteo para llevarla a Jerusalén, pero guardó sus armas en su propia tienda. Y hasta aquí la palabra del Señor, de lo que el texto en el que hoy nos vamos a basar. Gloria a Dios, hermanos, por el texto. Amén. Que es una historia que todos conocemos. En las escuelas dominicales nos enseñaban canciones que tenían que ver con la historia de David y Goliat. Una piedrita puso en la onda, la cual, ¿no? Y bailábamos y demás, ¿no? Bueno, bailábamos o nos movíamos, vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Entonces, pero vamos a tratar este texto y para ello vamos a echarle un poquito de imaginación, hermano. Entonces vamos a imaginar que todo ese pueblo
que estaba escuchando el desafío de Goliat y que era el pueblo de Dios, podríamos ser tú y yo, los que estamos aquí, la iglesia. ¿Sí? Goliat podría ser cualquiera de los desafíos que la iglesia puede enfrentar en su día a día. Y David podríamos decir que es uno de nosotros, cualquiera de nosotros. Un muchacho de la iglesia. ¿Sí? Y entonces con esto vamos a pensar en qué hizo que David marcara la diferencia en esta historia. Y eso es lo que vamos hoy a intentar desarrollar. ¿Vale? Son 3 puntos, así os aviso para que podáis ir contando según voy avanzando. Y el primero es el más complicado. Si no me tiráis piedras en este, entonces luego irá rodada la cosa. Porque, hermanos, la primera cosa que vamos a ver es que para poder marcar la diferencia en nuestro servicio en la iglesia, hemos de asistir a la iglesia. Me he roto la cabeza, ¿eh? ¿Verdad? Parece obvio, pero como dice la pastora, se nos olvida. Hermanos, si David no hubiese ido a donde estaban los soldados, no habría podido luchar contra Goliat. Parece obvio, pero es así. Con lo cual no podemos dar un buen servicio en la iglesia si no asistimos a ella. Y hermanos, esto tampoco es un problema nuevo, este tema de asistir o no a la iglesia. En la Biblia ya no se nos habla de ello. Y la persona que escribió la epístola a los hebreos ya nos dejó constancia, porque dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia como algunos tienen por costumbre. En Hebreos 10:25. O sea que es un problema que viene de hace muchos años y que parece que no se soluciona. Pero hermano, yo creo que venir a la iglesia es algo de vital importancia para la vida de un creyente. Incluso llegaría a decir que no es algo opcional. Pero hermanos, creo que en muchas ocasiones esto lo dejamos de lado. Y en muchas ocasiones mi sensación es que el ir a la iglesia es una opción que tengo para cuando no tengo otra cosa que hacer. Y diría que eso tampoco es correcto. Y claro, me diréis, bueno, pero aquí ahora estamos bastantes, ¿verdad? Uy, mira, me salen hasta gallos. Aquí ahora estamos bastantes, ¿verdad? Parece que, joder, Dani, estás un poco fuera de la realidad de lo que vivimos. Bueno, dejadme explicarlo. Mirad, es verdad que hoy en día no podemos comparar lo que ahora se va a la iglesia con lo que se iba antes, porque los tiempos han cambiado y las realidades de la familia también han cambiado. Entonces, efectivamente, ahora, por ejemplo, puede pasar, y es bastante normal, que haya gente que tenga que trabajar los fines de semana. Y antiguamente eso pasaba mucho menos que ahora. Es verdad. Es diferente. Pero también tenéis que reconocerme que ahora mismo la iglesia tampoco tiene el mismo número de actividades que tenía en esos años. ¿No? Antes, y me podrán corregir gente que lleva más años, había cursos entre semana, habría el sábado, había el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. Yo he vivido eso y no soy tan mayor, hermanos. Escuela dominical, el culto el domingo por la mañana y culto el domingo por la tarde. Y no en el mismo sitio. Porque hacíamos aquí la escuela dominical y el culto en Tortosa por la tarde. Y no hace tantos años de eso. Seguro que había más, que algunos seguro que se me olvida. ¿Vale? Con lo cual, sin embargo, ahora, hermanos, todo ha quedado reducido a un rato el sábado y el domingo por la mañana. Y viéndolo así, no parece tanto, ¿no? Entonces, si coincidís conmigo en que no parece tanto, ¿por qué los primeros sábados de mes venimos un tercio de la iglesia? Un sábado al mes. No cuento exploradores, a eso iremos después. Un sábado al mes. El próximo sábado, mira. ¿Por qué los domingos a las 11 en punto de la mañana, 11 en punto recalco? No hay ni la mitad de los que aquí estamos, no voy a entrar en la oración de las 10. ¿Por qué los domingos a las 11 en punto de la mañana aquí? Esta mañana creo que los he contado y éramos 20, 22. Si ahora contamos, no voy a contarlos ahora, pero somos más de 50. Hermanos, creo que debemos de pensarlo.
Porque a veces vamos en la vida que llevamos, corriendo, para acá y para allá, y no nos paramos a pensar las cosas. Y muchas veces, hermanos, creo que nos conformamos con la primera razón / excusa que se nos pasa por la cabeza para no venir a la iglesia y nos autoconvencemos de que está bien. Y hermanos, creo que es bueno que hagamos un autoexamen a nosotros mismos en ese sentido para ver si realmente el motivo que tengo para no venir es normal, es lógico, está bien. Que lo puede haber, es lícito que lo haya. Si tienes que trabajar, es que es normal. ¿Vale? Pero tenemos que reflexionar por si no lo es. ¿Vale? Porque lo que puede pasar, hermanos, es que nos estemos dejando llevar por otras cosas. Por cosas como la pereza. Que no me apetece salir de casa. Pues que ahora que empieza a hacer bueno, además, por la de cosas que puedo hacer un domingo, voy a venir a la iglesia. O un sábado por la tarde. ¿No? ¿No? Y a veces también incluso nos dejamos llevar por otras cosas que nos ofrece el mundo en vez de venir a la iglesia. También nos pasa. Y entonces acabamos poniendo ese tipo de cosas por delante, hermano. Y entonces, esto, hermano, no lo digo para juzgar a nadie, porque yo soy el primero que tengo que reflexionar en estas cosas. Pero creo que tenemos que pararnos a pensar si realmente nos hemos salido del camino correcto. Y si realmente nos estamos autoconvenciendo de cosas que realmente no son correctas delante de Dios. Y si no lo son, pongámosle remedio. Pero si no nos paramos a pensarlo, seguiremos haciéndolo. Por eso es bueno que lo pensemos. Hermanos, yo creo que, y me atrevo a decir que el creyente, si no viene a la iglesia, se va secando. Y es mucho más fácil que acabe apartado de Dios y absorbido por el mundo. Y luego, hermanos, en este texto que hemos leído hay otra cosa importante que me parece muy interesante sobre este tema. Y es que David no va por voluntad propia a ver a sus hermanos y a dónde están los soldados, a la guerra, por decirlo así. Sino que es su padre, como hemos leído, el que le manda que vaya a llevarles comida a sus hermanos y al capitán de su unidad, porque lo dice así. Y él, muy obediente, pues fue y obedeció a su padre, y allí fue, ¿no? Y entonces aquí pensaba en otra cosa. Como padres, ¿traéis a vuestros hijos a la iglesia? Y diréis, claro, es que para ti es fácil decirlo porque no los tienes. Es verdad, yo no tengo hijos, pero yo soy hijo. Yo tengo testigos aquí, entre ellos los pastores Manuel y Teresa, que podrán corroborar que mis padres me han traído a la iglesia desde que yo nací. La pastora Damaris, porque hemos compartido todos estos años de periplo, todos los bancos que veis aquí, ¿vale? Ha vivido lo mismo que yo. Nos han traído a la iglesia desde pequeños. Y hermano, mis padres no me preguntaban si yo quería ir o no a la iglesia. Mis padres me traían a la iglesia. Porque si a mí mi padre me dice, o mi madre, ¿quieres levantarte un domingo temprano por la mañana para venir a la iglesia? Porque nosotros siempre hemos vivido lejos de aquí. Si me dice mi padre, levántate temprano el domingo, que es el único día junto con el sábado que tienes para dormir un poquito, venga, pues, si quieres levantar temprano para la iglesia, ¿tú qué crees que le voy a decir? Pues no, papá, soy un tío raro, porque es verdad que duermo poco, pero aún así le hubiera dicho, no, papá. ¿Sí? Mis padres me levantaban y me traían, hermanos. Yo no tenía nada que decir al respecto. Y hermanos, y seguro que si hablamos con la pastora, pues estará igual que yo. Y hermanos, tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero tan raro no hemos salido, ¿no? Claro. ¿Verdad? Poquito. Tenemos nuestras rarezas. Pero efectivamente no estamos traumatizados ni nada por el estilo, ¿a que no? Pues hermanos, es que hoy en día con esa filosofía de que al niño no se le puede decir qué tiene que hacer, pues claro, anchas Castilla, que diría aquel. Y claro, con esto que estoy diciendo, pues claro, pues no estaría muy bien visto, ¿no? Toda esa gente que tiene ese pensamiento, pues claro, los mismos me apedrean. Pero claro, hermanos, un niño, cuando es niño, ¿creéis que sabe tomar buenas decisiones? Todavía no. Tiene que aprender, ¿no? Porque, hermanos, si desde pequeños acostumbramos a los niños a la vida de iglesia, les va a costar menos venir. ¿Por qué? Porque van a hacer amigos aquí. Y es más, querrán venir para verles, para estar con ellos. Y mientras vienen por ver a sus amigos, estarán recibiendo y escuchando de Dios.
porque vendrán a la escuela dominical, vendrán exploradores, y estarán oyendo de Dios, estarán aprendiendo de Dios en su vida. Y eso, hermanos, ayudará a que el día de mañana puedan tomar una decisión por Cristo. Que no es garantía de éxito, pero sí es una ayuda muy importante. Y me diréis, hombre, a lo mejor ahora subimos y hay un montón de niños en la escuela dominical. Vale, y aquí es donde vendrán las piedras del todo. ¿Y los sábados en exploradores? Porque yo creo que últimamente, bueno, y ahí está Katy, faltan niños los sábados, que solían venir. Y entonces, y aquí ya, no sabía si decirlo o no, pero lo voy a decir, hermanos. Fijaos, el campamento de exploradores de este año es un regalo de Dios para los niños. Y me entristece, me cabrea muchísimo que haya gente que prefiera llevar a sus hijos a otra cosa antes que al campamento. ¿No sabéis cuánto, hermanos? Mucho. Ahí lo dejo, hermanos. No sabía si decirlo o no, pero creo que es bueno que tengamos en cuenta las cosas, hermanos. Y si queréis saber por qué es un regalo de Dios, pues ya lo contará acá, en algún momento. Y hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la iglesia? Más allá de que nos cueste madrugar. Pues hermanos, habrá muchos motivos, pero yo creo que el primordial es que perdemos de vista el propósito por el que venimos, que no es otro que rendir culto a Dios junto con el resto de los hermanos. Hermanos, durante la semana, cada uno tendremos nuestro tiempo con Dios, tenemos nuestro tiempo de leer la Biblia, de orar, de pasar ese rato que tenemos, ya sea tú solo, ya sea en familia con Dios. Pero el domingo, el sábado, es el día que tenemos para venir y junto con el resto de hermanos rendir culto a Dios. Y hacerlo todos juntos, como cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, esto no es la iglesia. La iglesia es la que se reúne aquí, en este local. Hace tiempo, hermanos, encontré un artículo que se llamaba 50 razones para ir a la iglesia. Y os voy a leer algunas de ellas. No voy a leer las 50 porque esto se alargaría mucho. Pero os voy a leer algunas de ellas. Decía cosas como: la Biblia nos dice que debemos hacerlo, que es el texto que hemos leído antes. Tendrás la oportunidad de alabar y adorar a Dios. Se te animará en tu caminar con Dios. Te ayudará a definir quién eres. Te ayudará a entender la Biblia. De ahí la importancia de la escuela dominical. Si tú tienes niños, y esto lo pone así en el artículo, si tú tienes niños, les enseñarás a valorar a Dios y a su iglesia. Recibirás amor de otros, podrás mostrar tu amor hacia los demás, honras a Dios, te ayudará a tener balance para estar en el mundo, pero no participar de él. Es un descanso del trabajo, tendrás apoyo en tiempos de necesidad, tú podrás apoyar a otros que pasan por momentos de necesidad, tu fe se fortalece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son motivos suficientes para venir a la iglesia, ¿no creéis? Entonces, hermanos, valoremos la importancia de la vida de iglesia. Y entonces, ahora ya, creo que me he salido un poco del tema principal, pero ahora ya retomamos de nuevo hacia el tema que nos ocupa hoy, porque si queremos realmente, hermanos, servir bien a Dios, hacer un servicio correcto a Dios, hemos de venir a la iglesia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, mira, no hay ninguna piedra, puedo seguir. Vamos bien. Vale. Segunda cosa, hermano. Y es que marcamos la diferencia cuando nos ponemos a disposición de la iglesia. Porque, hermanos, hemos leído cómo David se ofrece para luchar contra Goliat. Pero claro, ¿cómo llega a ese momento? Porque David no llega allí directamente y según llega al campamento dice, vamos, a luchar contra Goliat. Vemos que hay un pequeño proceso hasta el momento en el que se ofrece, ¿no?, para hacerlo. Goliat era ese desafío que Israel tenía en ese momento. Pero da la sensación de que el pueblo, bueno, los soldados que allí estaban, los guerreros que estaban con Saúl, no sabían cómo gestionarlo. No sabían cómo responder ante el desafío que se les presentaba delante.
Y entonces llega David, un muchacho que solía cuidar de las ovejas. Y una vez allí, hermanos, él podía haber llegado, haber cumplido el encargo que su padre le había dado y haberse marchado. Y habría hecho bien, ¿no? Porque su padre lo que le mandó fue, ¿ves? Entregas esto y ya está. Y podía haberse vuelto. Su padre no le dijo, y métete en el fregado hasta donde puedas. ¿Vale? Entonces él podía haber cumplido el encargo y haberse ido a su casa, y aquí paz y después gloria. Pero una vez allí, hermanos, no se conformó, podríamos decir, con un aprobado raspado. David no se conformaba con sacar un 5, él quería más. Y vemos, hermanos, que él se interesa por lo que está sucediendo allí. Hasta en 2 ocasiones, a personas diferentes, les preguntan qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué ese hombre tan grande está ahí presentándose delante del pueblo? ¿Y qué está pasando ahí? David mostró un interés genuino por conocer la situación que estaba viviendo el pueblo en esos momentos tan complicados. Ni siquiera la reprimenda de su hermano mayor le hizo desistir de saber qué ocurría, que le dijo, ¿pero qué estás ahora preguntando? Si es que ya estás aquí, que lo único que quieres es enterarte de todo. Básicamente lo que le vino a decir. Y ni siquiera eso hizo que David desistiera, sino que él siguió insistiendo y preguntando qué está pasando aquí. Y así él llegó a saber qué ocurría allí. ¿Qué es lo que quería Goliat? ¿Por qué se acercaba allí, delante de ellos? Y una vez que él tuvo la información y supo qué desafío es el que estaba pasando el pueblo, se presentó voluntario para la tarea. Y hermanos, esto me lleva a otra pregunta. Y es que, ¿nos interesamos por los desafíos por los que pasa nuestra iglesia? Porque yo no sé si lo sabes, pero la iglesia pasa por muchos desafíos, de diferentes magnitudes y de diferentes formas. Pero pasa por muchos desafíos. No todos los desafíos por los que pasa la iglesia, gracias a Dios, son tan grandes como Goliat. Pero en la historia de nuestra iglesia, algunos hemos tenido y no tan lejos. Como puede ser todo el tema de cuando alguien se le metió entre ceja y ceja que había que cerrar aquí. ¿No? Entonces la iglesia pasa por circunstancias, pasa por desafíos. Algunos son más grandes, algunos más pequeños, pero la iglesia pasa por ellos. Y hermanos, la iglesia nos necesita a todos. Todos los que aquí estamos, la iglesia nos necesita a todos. Y también es verdad que no todos tenemos que ser el que mata al gigante. ¿Vale? No. También hace falta gente que ore por la iglesia, que anime a los pastores, que trabaje en las diferentes áreas de la iglesia. Pero hermanos, para poder hacer eso, tenemos que tener un interés genuino por lo que pasa en la iglesia. Y ese interés nos llevará a ponernos a disposición de la iglesia para que podamos ayudar en aquello en lo que podamos. Y hermanos, ¿cómo te pones a disposición de la iglesia? Pues muy fácil. Hablas con el pastor, la pastora, y les dices que quieres servir. Y ya verás que pronto te dan tarea. A lo mejor no tanto porque el hombre está ahí con la... no puede hablar mucho, pero tranquilos, que en algún momento os dará que hacer. ¿Vale? Sin embargo, hermanos, muchas veces esto también nos cuesta hacerlo. Y aquí vemos, hermanos, 2 cosas por las que creo que a veces nos puede costar dar ese paso de servir en la iglesia. Pero que David en la historia esta de David nos demuestra que realmente no son un obstáculo. Y la primera es la edad. El texto nos dice que David era un muchacho cuando se enfrentó a Goliat. Estaba buscando y se cree que tenía unos 17 años, más o menos, cuando David se enfrentó a Goliat. Y vemos además cómo el texto nos dice que Goliat menospreció a David porque solo era un muchacho de piel sonrosada y de buen parecido. Esto también nos dice que los guapos pueden servir en la iglesia, menos mal. Pero vemos cómo Goliat menosprecia a David por ser joven. Este muchacho va a venir a mí, que estoy ya curtido en batallas, a luchar conmigo. Entonces, pero este menosprecio luego a Goliat le salió caro. Pero hermanos, muchas veces creo que nos cuesta dar ese paso a servir porque quizá creemos que somos demasiado jóvenes, demasiado mayores, o que no tenemos la edad que toca para según qué cosas. Pero hermanos, es un error pensar así, porque la edad no es la que dicta si somos aptos o no para servir a Dios. Hermanos, muchos aquí comenzamos, perdonad que a veces, claro, hago referencia a la pastora porque llevamos toda la vida juntos aquí en la iglesia, entonces, pues hemos vivido muchas cosas. Bueno, vale. Sí, soy un año más mayor, eso tiene que quedar claro, que quede claro, no pasa nada.
Pero es verdad, hermanos, que muchos de nosotros comenzamos siendo jóvenes a servir en la iglesia y intentamos, de alguna manera, inculcarle a los jóvenes que vienen la misma cosa, porque creemos que es algo bueno. Y nos alegra mucho cuando vemos que hay jóvenes que empiezan a hacer cosas en la iglesia, ¿no? Por eso, hermanos, no pensemos en la edad que tenemos cuando queremos servir a Dios. Eso no es un obstáculo, hermanos. Nunca. Porque siempre hay cosas que podremos hacer independientemente de la edad en la que estemos. ¿Amén? Y la segunda cosa, hermanos, que vemos aquí es que no hay un momento perfecto en la vida donde se den todas las circunstancias para servir a Dios. Mira, hermanos, yo pensaba, hay mucha gente, sobre todo fuera de la iglesia, tú hablas o dentro incluso, ¿no? Y hablas con la gente y hay mucha gente que, ¿vas a tener un hijo? Cuando ya están casados, hermano. Y te dicen, bueno, es que estamos esperando al momento. Claro, y el momento es, bueno, que tengamos un trabajo estable, que tal. Mirad, hermano, mi hermana ha tenido una niña hace 1 año y 4 meses, 1 año y 4 meses. Mi hermana cuando se quedó embarazada, mi hermana tiene un trabajo, tiene una casa, vive con su pareja, por lo cual podríamos decir que tiene una vida estable. Por lo cual se quedó embarazada, tiene una niña, tiene sus meses de baja, vuelve a trabajar y después de llevar un par de meses trabajando le dicen que la tienda va a cerrar. Entonces, a lo que voy es que, por muy perfecto que te pueda parecer el momento, es que luego va a cambiar. Entonces, siento decirte que el momento perfecto no existe. Ni para eso, ni para servir en la iglesia. Es que no lo hay. No, es que no voy a hacer las clases, o no voy a hacer esto, porque es que, claro, es que ahora estoy en este momento de mi vida. Ya, pero cuando no, ahora tienes eso y el día de mañana tendrás otra cosa. Y eso hablaría de prioridades. Es que eso se me acaba de venir a la cabeza. Entonces, no vamos a seguir por ahí porque entonces me desvío. Y otras veces, hermanos, también frases como, es que no estoy preparado para ello. ¿Y alguien está preparado al 100% en algún momento para algo? Mira, hermanos, mañana, si Dios quiere y todo va bien, será la primera vez en mi vida que cojo un avión. Sí, tengo 40 años y nunca he montado un avión, ¿qué le vamos a hacer? Porque tengo que viajar por trabajo a Portugal. Y entonces, en estas semanas he estado pesado con algunos de mis compañeros de trabajo preguntándoles qué cosas tengo que tener en cuenta para montar en avión. Y entonces, eso he intentado obviarlo. Pero, y entonces cuando me dieron el billete, y entonces ahí pone, por ejemplo, las medidas del equipaje de mano que puedes llevar. Entonces resulta que la maleta que yo tengo tiene 1 centímetro de más en una de las partes y medio centímetro en otro. Entonces voy a mis compañeros y les digo, pero, ¿y con esto tendré problema? Que no hay problema, que no sé. Bueno, he acabado comprando una maleta que está un poquito más pequeña. Porque no vaya a ser que la primera vez que voy a viajar la voy a liar. Entonces, hermanos, por mucho que yo quiera llevarlo todo atado y bien atado para el viaje de mañana, algo puede salir diferente. Y no lo puedo controlar. Entonces, no puedo esperar a estar 100% seguro de que todo va a salir como yo quiero para montar en avión. Con lo cual no puedo esperar a estar 100% seguro de algo para servir a Dios en la iglesia. Porque, hermanos, al final lo importante es que nos pongamos a la tarea. Al final siempre estamos aprendiendo, hermanos. En el servicio a Dios siempre estamos aprendiendo. Nunca lo sabemos todo, con lo cual, según uno va sirviendo en la iglesia, va aprendiendo cosas. A veces hablas cuando son más jóvenes o en otro momento y es que esto quizás no es para mí. ¿Y cómo lo sabes? Este área no es para mí. ¿Y cómo lo sabes? A lo mejor tienes que pasar por ese área y Dios te está preparando para luego otra cosa, aunque ese área no sea para ti. Pero quizá es parte de tu preparación para luego donde Dios quiera ponerte a su servicio. Y hermanos, vemos por ejemplo aquí que David no esperó a tener un entrenamiento específico para esa batalla y esperó a saber luchar perfectamente con la espada, ponerse la armadura y demás para ir contra Goliat. Es más, él se dio cuenta de que no podía ir con la armadura porque no sabía usarla, no podía andar con ella. Entonces él se presentó delante de Goliat como era y con lo que llevaba en ese momento de su vida. Su bastón, su zurrón y la primera moto que vemos en la... Lo siento, tenía que decirlo.
La primera moto que vemos en la Biblia, la Honda. Tenía que decir, no es un chiste malo, pero no necesito más, hermanos. Ahí se presentó con las cosas que él tenía. Y venció. Y venció. Ahora en el último punto vamos a ver el secreto de por qué venció. Pero hermanos, no podemos esperar a que se dé el momento perfecto en nuestra vida para servir a Dios, porque ese momento nunca va a llegar. Con lo cual, empieza a servirle tal y como estás ahora. Luego, Dios se encargará de ir poniendo las piezas en su sitio. Y esto, hermano, me lleva al tercer punto. He dicho que eran 3, ya vamos al tercero. Que es donde radica, hermanos, el secreto que hizo que David marcara la diferencia. Y es que marcamos la diferencia cuando tenemos claro a quién servimos. Hermanos, en el texto que hemos leído vemos que David tenía muy claro, pero clarísimo, a quién que servía a Dios y todo lo que conllevaba. Y es muy interesante ver qué diferentes eran Saúl y David en este texto. Porque vemos cómo Saúl, incluso podríamos decir el resto de guerreros del pueblo, quizá guiados por él, quizá no, se estaban dejando llevar por el miedo. Llevaban 40 días escuchando a Goliat. Y nadie, eran soldados, Imaginaos al ejército. Va a la guerra, y cuando están en la guerra ninguno se atreve a ir a luchar. Pues entonces, ¿para qué estás en el ejército? Pues ellos eran soldados, estaban en la guerra, ninguno se atrevía a ir al llamado de Goliat. Incluso vemos como Saúl, como además él tenía miedo de hacerlo él, también tenía miedo de que lo hiciera otro. Y entonces le dice a David, no, tú no puedes ir. Incluso hace referencia como Goliat a la juventud de David. Es muy joven para ir a luchar, no tienes experiencia para ir a luchar contra él. Incluso cuando vio a David, cuando ya aceptó que iba a ir David, intentó ponerle toda la armadura que él tenía. Lo cual demostraba que la confianza de Saúl estaba puesta en la experiencia militar y en las armaduras. Es decir, en lo material, en lo que podía ver, en lo que él podía controlar. Sin embargo, hermanos, vemos que David era muy diferente, porque conocía perfectamente al Dios al que servía. Fijaos, al contrario que el resto de los soldados de Israel, vemos que en ningún momento se nos dice que David tuviese miedo. Todo lo contrario. Cuando llega y ve la situación y él empieza a preguntar, mirad lo que pregunta. ¿Qué se le dará a quien venza a ese filisteo y limpie la deshonra de Israel? Y dice, ¿y quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios vivo? Hermanos, parece que al resto se le habían olvidado que ellos eran el pueblo de Dios. Que eran el pueblo que Dios había escogido y que Dios estaba con ellos. Y hermanos, el miedo nos nubla la vista. No nos deja ver con claridad, hermanos. Y eso fue lo que se le estaba pasando a Saúl y al resto de guerreros en ese momento. Que solo veían los 3 metros de gigante que tenían delante. No veían nada más. Tuvo que llegar David a recordarles que ese gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Del Dios vivo. Del Dios que estaba con ellos. Y claro, tener esto claro ayudaba a que donde todos veían un problema o un desafío inalcanzable, David veía una oportunidad para servir a Dios. Porque hermanos, cuando nos dejamos llevar solo por lo que vemos, ¿qué pasa? Que perdemos perspectiva, perdemos el foco y llegamos a olvidar a quién pertenecemos y a quién servimos realmente. Y eso, hermanos, lo que nos hace es perder las oportunidades que Dios nos pone delante de servirle. Porque estamos en otras cosas. Nos fijamos en otras cosas. Sin embargo, al contrario que Saúl, David tenía puesta su confianza en Dios. Cuando Saúl le dice a David que él no puede enfrentarse a Goliat, David le responde y le hace un pequeño currículum de aquellos animales a los que él ya se había enfrentado anteriormente. Cuando él pastoreaba las ovejas, y termina diciéndole, en el versículo 37, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará del poder de ese filisteo. Y hermanos, qué bueno es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, no para regodearnos y vivir en el pasado, sino para tener confianza en que va a seguir haciéndolo.
Hermano, la confianza de David no estaba puesta en la armadura, ni en la jabalina, ni en nada parecido, ni en el entrenamiento militar que no tenía, sino que su confianza estaba puesta en Dios, ya que en otras ocasiones ya le había ayudado. Y él tenía la certeza de que esta vez también lo iba a hacer. Porque, hermanos, cuanto más conocemos a Dios, más crece nuestra fe en Él. Y entonces llega el momento cumbre. Claro, estaban David y Goliat, en algún momento se tendrían que enfrentar. Y entonces llega ese momento. David ya decide dar ese paso adelante y se presenta delante de Goliat. Y claro, yo me imagino a Goliat, que ve acercarse a David. Y dice, ¿en serio? ¿Esto es lo mejor que tenéis para luchar conmigo? Un tío que no me llega ni a la cintura. Él viene a luchar conmigo. Pero claro, Goliat pecaba de lo mismo. Solo se fijaba en lo que veía. Pero no veía quién estaba con David. Pero hermanos, es que David lo tenía tan claro. Porque fijaos lo que le dice en el versículo 45, que es explícito además. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te arrancaré la cabeza. Gloria a Dios. Qué claro lo tenía David. Y hermanos, David no se da ningún mérito ante lo que va a suceder, porque sabe que es Dios el que le está respaldando y el que le da la victoria. No la consigue él, ni por sus fuerzas, ni por lo certero que él sea con la onda, sino porque sabe que es Dios el que está con él y el que le está dando la victoria en ese momento. Porque David tenía muy claro por quién estaba ahí delante de ese gigante y que él simplemente era un instrumento en las manos de Dios. Y hermanos, qué privilegio tan grande tenemos de poder ponernos al servicio de Dios para que Él obre a través de nosotros. En resumen, hermanos, David marcó la diferencia porque sabía y conocía perfectamente a quién servía, y esto le llevaba a tener muy claro el propósito por el que lo hacía, que no era otro que honrar a Dios. Hermanos, como hemos dicho al principio, David era una persona más en medio de todo aquel pueblo. Pero tener en su punto de mira a Dios es lo que hizo que marcara la diferencia en aquel momento. Y me gustaría ir concluyendo. Hermanos, yo creo que muchas veces nos cuesta servir en la iglesia porque perdemos de vista a Dios. Empezamos a olvidar quién es y por qué le servimos. ¿Y eso qué hace? Que cuando no estamos mirando a Dios, nos miramos a nosotros y miramos alrededor. Entonces nos damos cuenta de que estamos cansados, de que siempre servimos los mismos, de que entonces nos enfadamos, nos quejamos, servimos de mala gana o simplemente dejamos de servir. Comenzamos a mirar a los demás y a encontrarles todos los defectos que tienen. Empezamos a pensar que no estamos preparados para la tarea, que la tarea es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. Nos entra el miedo y nos paramos. Y ahí, hermanos, ahí es donde nos quiere el enemigo. Eso es lo que busca, que nos paremos, que nos apartemos de Dios, que dejemos la iglesia. Y ahí el enemigo está feliz. Chapó, es su trabajo excelente. Sin embargo, hermanos, cuando somos capaces de recuperar el foco, cuando recordamos que servimos a Dios y no a la gente, la cosa cambia. Porque, hermanos, tanto tú como yo no somos perfectos, nos vamos a equivocar haciendo las cosas. Vamos a defraudar a otros, porque somos personas y nos vamos a equivocar, pero Dios no. Y cuando somos capaces de tener claro que le estamos sirviendo a Él, la cosa cambia. Cuando somos capaces de tener claro que el propósito de nuestro servicio es honrar a Dios, las cosas se ven de otra manera. Ya no nos fijamos tanto en los defectos de los demás, nos parecen que no tienen tantos defectos. Ni siquiera nos damos cuenta de lo cansados que estamos, ni en que siempre somos los mismos, porque entendemos, hermanos, que es un privilegio increíble el que tenemos de poder servir a Dios en su obra. Y hermanos, cuando todos tenemos claro esto, la iglesia es bendecida. Porque, hermanos, pues si vemos el final de la historia, cuando David ya mata a Goliat, el resto de soldados de Israel salieron a por el resto de los soldados filisteos y los ganaron. Lo que comenzó con David se contagió al resto de soldados y el pueblo llegó a la victoria total en aquella batalla.
Entonces, hermanos, para acabar, simplemente, si todavía no sirves a Dios en la iglesia, te animo a que lo hagas. Hermano, dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entonces siempre hay cosas que hacer en la iglesia, hermano. Entonces, ponlo en oración y habla con el pastor. Hermanos, el servicio es parte de nuestra adoración y gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho ya en nuestra vida y por lo que va a seguir haciendo. Y si ya sirves a Dios en la iglesia, hermano, no te conformes con el 5. No nos conformemos con el aprobado raspado. Vayamos a por más. Hermanos, imaginaros qué pasaría en la iglesia si todos fuéramos como David. Si todos marcáramos la diferencia, nadie marcaría la diferencia, porque todos estaríamos dando el máximo que cada uno podemos dar. Y estaríamos honrando a Dios con ello. Su obra se extendería a través de su iglesia. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra expuesta en esta mañana, Señor. Señor, gracias por el privilegio tan grande que nos das de servirte, de ponernos en tus manos, Señor, para que tú puedas obrar a través de nosotros, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a dar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, que tú nos ayudes a mirarte a ti y dejarnos de otras cosas, Señor, que a veces tenemos alrededor y que nos hacen mirar hacia otro lado, Señor. Queremos simplemente centrarnos en ti y servirte con excelencia, Señor. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes y que tú nos ayudes en nuestro caminar diario, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.